Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa, la red hispana. Yo soy, como ya sabes, tu amigo y estoy aquí para darte la bienvenida con ganas. Hablemos con mucho embullo porque tenemos un tema de esos que tú dices, no otra vez este señor va a hablar de sexo. ¿Cuándo suelta ese tema? No lo voy a soltar hasta que podamos hablar con libertad, con la misma libertad que hablamos del codo, de las rodillas y de los dedos de los pies, que podamos hablar igualmente sobre las partes, fíjate, estoy con cuidado, partes sexuales del ser humano, órganos sexuales. Y para hablar de este tema hoy, o sea, el tema cuál es, cómo hablar de sexo en la familia. Para hablar de este tema nos acompaña una psicóloga clínica, escritora, emprendedora, es empresaria y es una mujer talentosísima, muy joven y autora, sobre todo autora, vamos a hablar de eso en un ratito. Ella se llama María Paula Peña González. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto hoy estar hablando de este tema que es tan importante y tan necesario de conversar más seguido, tal cual como lo dices, por estos medios de comunicación que aunque a veces, no sé si te ha pasado, las redes sociales los restringen un poco, es necesario intentar buscar las formas para lograr pues llegar a dar el mensaje que queremos dar con respecto a la sexualidad y poder hablar más de esto. Es que la gente se vuelve bien curiosita e ingeniosa. Hay un chico en España que habla de tipos de abusos, tú sabes Ujú. cuáles, pero para que no los, algoritmos o lo que sea de YouTube no lo corte, él dice abús en vez de la palabra entera, o sea, te las corta, que suena como si estuviera hablando catalán o algo así, que es bien curioso. Pero bueno, hoy vamos a hablar de cómo hablar en específico con tus hijos. No creo que cuando hablamos de sexo con la familia estamos refiriéndonos a los abuelitos o algo así. Ya ellos supieron lo que hicieron, bien o mal, pero lo hicieron. Y si lo hicieron, si estás aquí es porque lo hicieron bien. Entonces, empecemos por esto, mi querida doctora. Antes de hablar con los hijos, los padres tienen que estar preparados a hablar sobre este tema. Mi experiencia, no sé si es la tuya, es que porque para muchos padres, a ellos nunca se les habló del sexo. Es lo aprendiste por osmosis, lo aprendiste porque lo oíste de un amiguito y generalmente lo que te enseñan es equivocado. ¿Cómo preparamos a los padres para no temerle hablarle a sus hijos de ese tema? Bueno, yo creo que lo principal, acá hablamos de un tema de creencias, mentalidad, también un tema de edad. En mi caso también, tal cual, mi madre no me habló de sexualidad, es un tema que hoy por hoy a los padres de hoy en día todavía les da temor, pena, les genera inseguridad, como ansiedad hablar del tema y es como que si el niño pregunta algo, menciona algo, de una empieza en el cuerpo como cómo se enteró de esto, qué le digo ahora, cómo lo digo de la forma correcta, qué historia le cuento, qué cuento me invento para explicarlo y que el niño no lo vea como esto y no se vaya a orientar ahora a querer aprender más sobre esto, no, que lo ignore. Cuando hay esa reacción de los padres, lo que generamos en los niños es más curiosidad, porque si yo le menciono algo a mi papá, a mi mamá y él o ella de una entra en un estado como de nerviosismo, de ansiedad, de no querer hablar, de evadirlo, eso no significa que al niño se le va a olvidar. Por el contrario, se pregunta por qué papá y mamá les genera eso este tema qué es, porque es tan raro para ellos que todos lo saben, que son mi ejemplo y crece esa curiosidad con respecto al tema. Entonces yo creo que lo primero acá es entender que ese es un tema que sí o sí ellos van a aprender, sea de ti o de otra persona, que sí o sí hay que hablar, sea contigo, con los amigos o con la inteligencia artificial, que hasta ya los niños y adolescentes están hablando con la inteligencia artificial. Entonces es empezar a hacer ese cambio de chip, de creencia, de constructo social sobre la sexualidad, sobre de eso no se habla, como a mí no me hablaron, entonces yo no hablo, y cómo vamos rompiendo esos patrones de conducta, esas cadenas que venimos cargando durante años, y vamos haciendo ese cambio y empezamos a naturalizar el tema,
en las diferentes edades y etapas de la vida de los niños, de los adolescentes. Fíjate que a mí me llama mucho la atención cómo la preparación para algo influye en el proceso de lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, cuando tienes una situación donde un padre va a hablar o la mamá va a hablar con su hijo y le dice, te tengo que decir algo, yo sé que esto va a ser difícil, yo sé que va a ser penoso, se me hace difícil a mí también. Estás creando una situación donde este niño no va a abrirse a ver esto con normalidad, lo va a abrirse a verlo con abnormalidad y con asuntos muy negativos hacia lo que tú estás diciendo. Tiene mucho que ver, creo yo, de la manera en que tú lo expones. O sea, yo no veo eso cuando tenemos que hablar. Mira, es tu estómago, te duele tu estómago, no tienes problemas, tomamos un poquito de Pepto, hacemos esto, hacemos lo otro. No hay ningún drama ahí, pero ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Y por qué tenemos que llamarle que la palomita, que el wiri wiri, que la cosita? ¿Eso es bueno? No, totalmente no. Es importante hablar con naturalidad. Cada una de las partes del cuerpo tiene su nombre, tal cual como lo estabas mencionando. Si el papá, la mamá entra con este escepticismo, con estas frases como esto es incómodo, esto es difícil de hablar, pero vamos a intentarlo, el niño no va a asociar esto es difícil de hablar con todo el mundo. Con mis papás es difícil. Ah, pero con mis amigos no. Con ellos hablaré todo el tiempo de eso, pero si tengo algún tema que no sé si esto estuvo bien o estuvo mal, pues no lo voy a comentar con mis papás porque para ellos es difícil. Le voy a ir a preguntar a mi amigo, a mi compañero, al internet y de pronto ahí no voy a recibir la respuesta más adecuada. Al final, como padres, queremos que nuestros hijos confíen plenamente y sobre todo situaciones tan delicadas como puede ser todo este tema de la sexualidad, de pronto no bien gestionado o tratado. Y quiero que confíe en mí, pero claro, si yo he mostrado en la forma en la que me expreso que esto es incómodo, que esto no es tan agradable para mí de conversar contigo, pues yo no voy a ser a la primera persona que acudas cuando quieras preguntar o hablar sobre algo que te pasó. Eso también es un punto importante. Es importantísimo, porque no es nada más el que no acuda a ti para preguntarte sobre el sexo, es que no acuda a ti cuando una niña o un niño te diga, fulanito me está invitando a tener relaciones, y que tú puedas decirle lo correcto, no, no, no es bueno, lo que sea. U otras cosas, me están invitando a fumar marihuana, a X, lo que sea. Si no creamos esa confianza, desconectamos a nuestros hijos de nosotros y los conectamos inteligencia artificial y cosas así, que no es la misma situación. Entonces, cuando hablamos con los hijos, obviamente al nivel de sus edades, desde el Sí. principio es, esto se llama lo otro, funciona para, ¿cómo lo explicamos? Tal cual, desde el inicio, desde pequeños, es importante clarificar cómo se llama cada una de las partes del cuerpo, que por temas de censura pues no las voy a mencionar tal cual, pero decirles con las palabras exactas. ¿Por qué? Porque eso va a generar dentro de ese niño, tenga 5 años, tenga 10 años, 15, que entienda que podemos hablar con naturalidad de este tema y no que cuando se toque ese tema entonces empiece como, qué penita, es que me hablaron de este tema, alguien mencionó la palabra y de una es como, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Y de eso no se habla, o se ponen rojos de inmediato los niños, porque se ha empezado a generar, o sea, cuando nombramos las partes íntimas del cuerpo de una forma diferente, de una forma cultural, porque aparte en cada país es muy diferente, ¿no? Entonces empieza una confusión cultural que en Estados Unidos un nombre, que en Latinoamérica otro nombre, que en Europa otro nombre, eso mejor dicho, empezamos ahí a buscar cómo mencionarlo y no por el nombre exacto que es, que pues por eso se le puso ese nombre, ¿no? Si tú fueras a identificar una lista de las cosas, como dicen en inglés, do's and don'ts, cosas que se hacen, cosas que no se hacen, a la hora de hablar con tus hijos, ¿qué contendría, cuáles consejos estarían en la lista de cosas que no debes hacer cuando hables con tus hijos sobre intimidad de esta? No quiero que nos bloqueen como tú dijiste, por el uso de palabras científicas, pero bueno,
y cuáles son las cosas que sí deben de hacer los papás y cuáles son las cosas que no deben de hacer los papás. Bueno, cosas que no deben hacer, empecemos con ellas. Uno, no deben poner otros nombres, apodos a partes o zonas del cuerpo. Dos, no deben omitir o evadir conversaciones cuando el niño o la niña pregunte sobre alguno de estos temas. Tres, si en algún programa, serie, es que estén mirando en familia, de pronto sale algún beso, alguna escena, no es como te tapo los ojos y entonces hago como, no mires, no mires, todos, ja, 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 no pasa nada, sino en ese momento, pues hablarlo, explicarlo, por qué está esa escena y qué significa, o por qué la pauso al menos, pero no te tapo los ojos y ya pasó. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, nada de evasión, nada de evitar como en algún momento pasará esto, no, es importante desde pequeños entender que esto no es como a los 10 años le voy a hablar, a los 15, cuando sea adolescente, cuando me pregunte, sino desde muy temprana edad, sobre todo también para prevenir todo tema de uso, que se puede dar a muy temprana edad, entonces con temas de prevención es importante desde muy pequeños explicar las partes del cuerpo que toca, esto entonces que sí, que no tocan las demás personas, que es el respeto a nuestro cuerpo, que debemos ir empezando a entender también en el cuerpo de los demás, porque entonces ya también para ellos viene esa curiosidad hacia los demás y los niños pues están explorando, conociendo, entonces no es como, no, no haces eso, esto es malo, sino acá viene una explicación, entonces lo que sí es siempre estar abiertos a la conversación, a la explicación, a el entendimiento de que como adultos somos los que debemos enseñarles a ellos y no por ese temor que nos infundieron y que hemos venido cargando durante años, evadir la situación y no dar una respuesta, porque que yo no dé una respuesta no significa que al niño se le quite la curiosidad, al contrario, aumenta. Entonces, como esa curiosidad aumenta, yo necesito que él sepa que yo soy su primera red de buscar respuestas. Su segunda red pueden ser las demás personas a su alrededor, sus amigos, otros familiares, internet tarde o temprano lo será, pero que en mí también encuentra esa primera respuesta y o va a obtener una respuesta siempre, no una evasión. Entonces, importante no evadir las conversaciones, no hacer como a mí nunca me va a tocar este tipo de acciones. Y si siento que es muy difícil para mí, porque también entiendo que cambiar esto es complejo, es decir, son cosas que venimos heredando años, año tras año, es importante pues también intentar buscar cómo lo hago, cómo aprendo de esto, cómo me quito esas creencias, cómo si tengo que ir a terapia y trabajar sobre esto, pues voy y trabajo sobre estos aspectos y entiendo por qué se creó esto en mí, por qué tiendo a evadir tanto estos temas, por qué me cuesta tanto hablar sobre esto. Y busco las herramientas. Hoy en día hay libros, cursos, la misma terapia psicológica, que son herramientas para que los adultos intentemos eso, ir rompiendo con esos estándares, con estas metodologías de crianza e ir mejorando cada día más. Me llama la atención cuando los niños, como mencionaste hace un ratito, están explorando porque están descubriendo sus cuerpos y quieren ver quién lo tiene de qué tamaño y por qué uno hacia afuera, otro hacia adentro y cosas así. Si un padre, mi experiencia ha sido que si un padre o una madre ve a su hijo explorando el cuerpo de otro niño, 5 años cada uno de los niños en esa exploración. Yo he visto explosiones tipo bomba atómica de parte de los papás. Bueno, la pregunta no es qué tan malo es hacer eso, sino cuál es la forma apropiada de reaccionar cuando tú ves a tu hijo explorando físicamente sus cuerpos con otro niño. Bueno, acá es muy importante entender que esa reacción, que al fin y al cabo es una respuesta que viene muy nata y muy de nuestra parte más animal, es natural, pero como paro en ese momento e intento como traer el niño, separarlo de forma muy natural y, bueno,
hablar con él, ponerme a su mismo nivel, poder tener una conversación, bueno, ¿qué estaban haciendo? Cuéntame, ¿cómo se llama ese juego? Es que él me dijo esto, que jugáramos a esto, o que vio esto y queríamos intentar esta escena donde, bueno, que te cuente la historia, el cuento, de dónde surgió, poderlo escuchar y poder entender un poco qué es lo que está sucediendo, porque puede que no sea nada de lo que uno se esté imaginando, porque claro, es que en nuestra mente ya viene todo lo peor, no es que seguramente está pasando por un tema de abuso y está haciéndolo entonces replicándolo y entonces llegan todos estos miedos como adultos que ya cargan todas estas historias, ya cargamos estas historias y probablemente no tenga nada que ver con estas ideas que yo ya vengo. Entonces lo primero es dar la oportunidad de que me exprese, me cuente qué era lo que estaban haciendo, el juego, de dónde vino y poder explicar un poco sobre esto. Entonces, poder explicarle, entiendo que quieran hacer este tipo de este juego, esta actividad que vieron, pero lo ideal es que no toquemos tales partes del cuerpo de las demás personas. Recordemos, como ya lo hemos hablado antes, entonces recordemos cuáles son nuestras partes íntimas que solo toco yo. Entonces hablamos de esas zonas íntimas. Ah, bueno, entonces esas zonas solo las toca él en su cuerpo y tú en tu cuerpo. Eso es lo ideal. Entonces, muy importante evitar reacciones emocionales fuera de proporción. Intentar entender que ellos son niños y no tienen ese pensamiento pues dañino de que voy a hacer daño, voy a hacer esto, no, eso está en nuestra mente, es lo que de una se imagina de forma natural nuestra mente, pero en ellos no está así. Fíjate, es curioso. Yo hace muchos años atrás yo escribí un artículo sobre cómo hablar con los niños sobre ese tema para una revista, no sé si exista todavía, en aquel entonces se llamaba Vanidades, am, Internacional creo que es. Y me rechazaron el artículo y nunca más me volvieron a hablar porque simple y sencillamente escribí que si tú entras a al cuarto de tu hijo y tú ves que tu hijo se está estimulando él solito, que tú debes de cerrar la puerta, dejarlo que termine y decirle, yo sé que estás ocupado, cuando termines ven que quiero hacer un par de cosas, quiero hablar contigo. Y lo manejaras de esa forma y me dijeron que eso era liberal y que era malísimo para los niños. No sé si pensaban que uno tiene que amarrarlos, amordazarlos, cerrarlos en el closet de cabeza, no sé, pero para que veamos qué tan atrasados estamos con una Total. conversación que debe de ser tranquila, calmada, casual, justo como tú la estás describiendo. En un minutito, para hablar un poquito de tu libro, en un minutito, ¿mamá debe de hablar con las niñas? ¿Papá debe de hablar con los niños? ¿Mamá y papá deben de hablar con todos? ¿Cómo se hace eso? Mamá y papá deben hablar con los niños y con las niñas. No es que porque tú eres mujer entonces te va mejor este tema o porque tú eres hombre te va mejor este tema. Para nada, ambas partes creo que deben estar en ese entendimiento de que podemos hablar todos de todos los temas siempre y sentir esa seguridad en familia, que en familia se hablan temas bonitos, pero también de pronto un poquito más complejos, se habla de todo. Fabuloso, me encanta. Ok, tomemos este tiempecito para hablar de un bebé que acabas de traer al mundo hecho de páginas. Se llama Mi Social Ansiedad. Así es. Háblanos de tu social ansiedad. Bueno, mi libro, Mi socia, la ansiedad, salió al aire ya en abril de este año con la editorial Planeta. Es un libro que habla desde uno, pues mi experiencia con la ansiedad, pero también desde todo lo que he estudiado, trabajado con mis consultantes a lo largo de estos años, del estudio que hice en mi maestría en terapias de tercera generación, con todo el tema de mindfulness, con todo el tema de la atención plena, de todas las técnicas que hoy por hoy se deben revisar para aceptar nuestras emociones, nuestra diversidad, lo que hay dentro de nosotros, porque al fin y al cabo, pues son rasgos de personalidad. Si son mis enemigos, imagínate, o sea, voy a estar en guerra toda la vida con mi existencia y con lo que ya viene dentro de mí predeterminado. Al contrario,
si de pronto logro hacer esa sociedad, esa buena armonía con esas particularidades que hay en mí, probablemente podemos lograr muchas cosas y potenciar grandes partes de nosotros que de pronto no sabíamos que podíamos tener, obtener bueno, como te comento, hace parte un poco también de mi historia, pero no solo hablo de la ansiedad, sino de todas las emociones en general, porque para alguien será, para mí es la ansiedad, pero para alguien será la ira, para otro la tristeza, eh, diferentes sensaciones que no son agradables, pero que son completamente naturales, es decir, todos experimentamos y tenemos en el día a día diferentes sensaciones que no son pues lo que queremos sentir todo el tiempo, pero que es importante escucharlas, entenderlas y con respecto a ellas, pues poder tomar acciones, decisiones respecto a nuestros valores y metas. A mí me parece que la mayoría de las personas están, cuando hay ansiedad, están haciéndola la enemiga y tú sugieres que no, que la hagas tu socia, tu compañera, tu amiga, parte de tu vida, que no luches en contra, sino que la traigas contigo. Como creo que debemos hacer con todas las cosas que son difíciles. Personas que, por ejemplo, que pierden una pierna por enfermedad o guerra o algo así, que en vez de pasarse la vida entera sintiendo que tienen una pierna, entienden que perdieron algo, que lo reemplazaron con algo prostético, pero que sigue el mundo y esa falta de pierna me hace mejor persona. O sea, hazlo tu amigo y eso creo que baja de por sí un montón de tensión que propicia y activa la misma ansiedad. Totalmente, mira que a consulta pues llega la gente diciéndote, Mm, quítame este dolor, quítame este malestar, es que no me lo aguanto, no me quiero sentir así, como dame una pastillita y ya que se me pase esto, o qué hago, dígame doctora, ¿qué hago? Como si aparte en los procesos de terapia fueran en una sesión. right. Entonces es como hacer todo ese proceso de educación en la sociedad de, no, espérense que la salud mental es otro tema y es un tema de trabajo, de compromiso y de entendimiento en que vamos a tener que convivir con esas diferencias y con esos rasgos y con esas particularidades que cada uno tenemos y cómo las aceptamos, las reconocemos, las entendemos y las ponemos a nuestro favor. Me encanta. Entonces, si hay personas que quieren rápidamente adquirir ese libro porque hay tanta gente sufriendo de problemas de ansiedad, ¿dónde consiguen tu libro? Claro que sí, para leer por ejemplo, en Estados Unidos pueden hacerlo a través de Amazon. En Amazon pueden encontrarlo de forma digital y bueno, en Colombia está en todas las librerías del país, Panamericana, Librería Nacional, en mis redes sociales también, en mi página web hacemos envíos internacionales por si también alguien está interesado, www.psicologamariapaula.com. Psicólogamariapaula.com. ¿Tú también haces talleres y presentaciones y eventos así? Sí, yo también soy conferencista, no desarrollo mis propios talleres, perdón, virtual, sí, virtual hago talleres constantemente, tengo cursos, tengo una membresía, tengo un programa, entonces también para los que estén interesados de forma virtual pueden encontrarme por allí, pero adicional también doy conferencias en eventos, en empresas y bueno, es una de las facetas que más me encanta poder educar, enseñar y transmitir el mensaje que siento que tengo para dar de las diferentes formas, libros, conferencias, terapia. Fabuloso. Te agradezco un montón que te hayas tomado este tiempo para hablar con nosotros. Tenemos pendiente esa plática sobre ese libro, más a fondo y sobre la ansiedad. Te agradezco mucho y es un tremendo gusto conocerte. Igualmente, gracias a ti por la invitación, por abrir estos espacios para que hablemos de temas tan importantes como la sexualidad, la salud mental, la ansiedad. Así que gracias una vez más por tenerme aquí. Un placer. Tú has estado en tu casa, la red hispana, esto es Hablemos, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Nos vemos.